Este año queremos resaltar a un gran personaje de la historia de la humanidad, quien fue el fundador de la Gran Fraternidad Universal, la Suprema Orden del Aquarius y la Federación Internacional de Sociedades Científicas. El 18 de enero celebramos 100 años del natalicio del doctor Serge Raynaud de la Ferrière, quien naciera en 1916 en París, Francia. Sus métodos de desarrollo de la conciencia, que recopiló en sus obras, junto con los temas de ciencia, arte, humanismo, mística y formas de vivir, nos ha actualizado en salud y desarrollo de conciencia. Sus propuestas y enseñanzas continúan como un faro de luz para una más consciente humanidad. Entre ellas, la práctica de yoga, el ovo-lacto-vegetarianismo y la astrología cosmobiología. Desde pequeño se interesó por el conocimiento del cielo, las estrellas y el universo. De ahí su pasión por la astrología, yoga, esoterismos, ciencias y arte, tradiciones de sabiduría, todas ellas que vinculan a las dos expresiones del universo, el macrocosmos y el microcosmos. Él llegó a decir en sus reflexiones: las leyes del cosmos son cosas bien establecidas, e ir en contra de esta organización tan perfecta significa abocar a la humanidad a su propia pérdida. S.R. de la Ferrière. La astrología busca explicar las relaciones de los eventos en la faz de la Tierra con los movimientos del cielo. Por esto, puede decirse que aparece la primera ciencia que relaciona eventos cíclicos en la naturaleza ante la observación humana y su predicción. Mucho se ha hablado de su obra, pero pocos conocen a profundidad su propuesta astrológica, la cual intentaremos compartir a través de algunas preguntas que nos ayudarán a comprender cómo fue logrando tener su visión acerca de la astrología. ¿Cómo nace su interés por esta ciencia? Su primer contacto fue en 1930, a los 14 años. Ingresó a la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, para realizar sus estudios universitarios de ingeniería. En 1931, a la edad de 15 años, descubrió una serie de libros de ocultismo en la Biblioteca de Lovaina, donde se guardan 6 siglos de historia de Europa y Bélgica en más de 300,000 volúmenes. A los 15 años ya le apasionaba el estudio de la astronomía, la astrología, la biología, la física, la química, etc. ¿Cómo y dónde y quiénes influyeron en su formación astronómica, astrológica y cosmobiológica? Tycho Brahe, astrólogo y astrónomo, considerado en su tiempo el observador de los cielos antes de la invención del telescopio. Kepler, astrólogo, astrónomo y matemático, figura clave en la revolución científica y padre de la astronomía moderna. Jean-Baptiste Morin de Villefranche, 1583-1656, astrólogo y matemático, autor de la Astrología Gálica. Su obra clásica, La teoría de las determinaciones astrológicas, contiene las 112 reglas que ningún astrólogo debe ignorar, vigentes desde hace más de 400 años. Alexandre Saint-Yves d'Albedre, ocultista francés. Su obra, El alqueómetro, es un instrumento que usaron los antiguos para la construcción de todos los mitos cosmogónicos de las religiones. Don Miguel de Nostradamus, 1503-1566, médico, astrólogo, botánico y vidente, quien publicó Las Profecías en 1555 y donde predijo acontecimientos mundiales de su época hasta el año 3797, utilizando 2 técnicas, el trípode de bronce y la astrología. ¿Cuál era para él la finalidad del estudio de esta ciencia milenaria? Serge decía: la astrología comienza en todas partes, como una ciencia, a la vez como un culto y un arte.
Su antigüedad la sitúa en los primeros vestigios de la ciencia humana. Tan pronto como el hombre pensó, debió simplemente mirar hacia el cielo, y donde por naturaleza mística se preparó para orar, con su mirada tornada hacia lo alto, debió captar el movimiento de la gran bóveda. De una manera u otra, esta contemplación es la base de las meditaciones primitivas y fue ciertamente el nacimiento de las ciencias. Veamos algunos pensamientos de grandes seres humanos de la historia que hablaron acerca de la astrología. La astrología conduce los pensamientos del hombre hacia Dios, y los astros son solo instrumentos físicos de la voluntad divina. San Alberto Magno. Los cuerpos celestes son la causa de todo lo que tiene lugar en el mundo sublunar. Santo Tomás de Aquino. Me callo sobre los filósofos, los astrónomos, los astrólogos, cuya ciencia, muy útil a los hombres, se afirma por el dogma, se explica por la experiencia. San Jerónimo. ¿Cuáles fueron algunas de sus propuestas astrológicas más importantes? La astrología nos ayuda a descubrir la constitución del individuo para conocer su misión cósmica. También nos enseña a conocer el mundo de los seres humanos, tanto como conocerse a sí mismo. Con ayuda de la astrología, podemos aprovechar el pasado y el futuro de una persona y las causas que determinan los acontecimientos de su vida. Serge dice que la evolución del hombre reproduce exactamente la de la humanidad, la del globo mismo. En otras palabras, la evolución del microcosmos es idéntica a la del macrocosmos. Un verdadero astrólogo tiene la obligación de empaparse de todas las ramas de la ciencia y en particular de las siguientes: geogonía, cosmogonía, cosmografía, cosmología, astrofísica, biología, ontología, bioquímica y astrosofía. Hablemos ahora de la astrología religiosa. La astrología, la magia y las ciencias ocultas son tres ciencias sagradas, en donde se impulsa las actitudes humanas hacia una nueva etapa o tónica para el avance de la humanidad. Con la astrología, el hombre se sirve de ella para llegar a Dios. La astrología también es el estudio de las estrellas. Profundiza en la relación de la Tierra y la vida que se desarrolla en ella. Estudia la energía que transmiten los astros a nivel astral. Se divide en dos partes esenciales, una matemática y la otra filosófica como la medicina. Otra división de esta ciencia, de acuerdo a la astrología esotérica, es la horoscopía. Se encarga solo de los asuntos mundanos de los hombres: salud, amor, poder, dinero, familia, profesión, etc. Examinando un horóscopo, hoy conocido como carta natal, conocemos los rasgos particulares de una persona, el desarrollo de la vida y todo lo concerniente a su futuro. En el horóscopo se estudia la influencia psíquica y fisiológica de los planetas. El esoterismo o astrología esotérica se preocupa por los ciclos y el desarrollo de la humanidad. El esoterismo es una doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla a profundidad. Arqueometría, la ciencia que mide lo sagrado. La arqueometría puede ayudar a los arquitectos a encontrar la armonía en sus edificios, ya que es en sí mismo geometría sagrada en sus proporciones y el equilibrio de sus líneas de acuerdo con el número de oro. La astronomía representa la parte física, la tesis. La astrología representa la parte energética, la antítesis. La astrosofía representa la parte mental, la síntesis. La astronomía estudia e investiga los elementos del espacio cósmico, tanto en su constitución material como en su fundamento energético. Aparte, trata de descubrir la génesis y evolución de tales cuerpos siderales. Trabaja bajo el punto de vista heliocéntrico.
La astrología es el estudio o tratado de las estrellas, ciencia sagrada que estudia tanto la naturaleza, el hombre y el desarrollo de los pueblos, grupos e instituciones. La astrosofía es la sabiduría de los astros, es la vertiente de la cosmobiología, en la cual se hace la interpretación astrológica desde la perspectiva mental, espiritual y evolutiva. Es la ciencia que estudia al ser desde el ángulo de la conciencia. El maestre dice, hablamos acerca de la astrología y siempre tenemos el defecto de fracasar en realizar el contacto que existe entre la estrella y el ser humano. Bien, tengo que decirles que no estamos gobernados por las estrellas realmente, somos la estrella. Somos composición de átomos, millones de átomos componen este cuerpo físico, pero millones de ese cuerpo forman el uno. Significa que hoy somos una composición de metales, estamos hechos de una proporción de un planeta. ¿Cómo aplicaba estos conocimientos en su vida? Expone en los medios académicos y de alta cultura entre los años 1944-1947 la antigua ciencia cósmica de los sabios, la astrología, insuflándole un carácter más acorde a los tiempos contemporáneos y usando un nombre más apropiado. Señala, la astrología es colocada a menudo con todos los vocablos que caracterizan las teorías de las diversas supersticiones vagas. En nuestra época moderna, ha sido atacada encarnecidamente por la gran explotación de la credulidad humana por charlatanes con pocos escrúpulos. La cosmobiología estudia el sentido profundo de esa ciencia, conocida como astrología esotérica. La cosmobiología no es otra cosa en la vida moderna que una ciencia multidisciplinaria o intermedia que viene a auxiliar todas las ramas de la ciencia. Predicciones astrológicas del maestre Serge Raynaud de la Ferrière. Para él, la astrología no tiene secretos. Podría llamársele profeta, pero sería rebajarlo a la calidad de tantos empíricos. Sus profecías, que se han realizado a cabalidad, tienen fama de ser exactas. Escribió su primer libro, Predicciones astrológicas, para 1944-1945, posteriormente un segundo libro, que fue censurado por no ser del agrado del gobierno francés, ya que predecía el futuro de Francia. Entre sus predicciones más significativas están 31 de octubre de 1950. En menos de 10 años, los cohetes llegarán a la Luna. Los polos norte y sur se calentarán y los hielos se convertirán en agua. Las islas de Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba se retirarán. Se producirá en Baja California terremotos. 1948. Se fundarán las colonias espirituales en toda América, ashram. Aparición del Mesías en América, Perú, exactamente designado por astros como el Nuevo Paraíso. 1949. Se mandarán satélites artificiales a la órbita de la Tierra. 20 de enero de 1946. En la URSS imperaba la teocracia. 1954. Nueva guerra entre dos ideologías ha de estallar. Terminará en 1963 y ganará América. 1956. Guerra entre USA y la Unión Soviética. 1963. Anunció también la cesación de fuego en Argelia, hambruna en las guerras civiles en Francia. No es ninguna profecía, tipo adivinatorio, son consecuencias de profundos estudios de las ciencias astronómicas. S.R. de la Ferrière. Para sus predicciones personales de su carta astral, tomó en cuenta 3 cosas: el ascendente, la luna y los eclipses. El ascendente es, de un modo, la puerta de condensación de los fluidos. La luna cada 19 años regresa a su punto de impacto y los eclipses sobre el ascendente marcan cambios muy bruscos en su vida. Medicina y astrología. Estudió medicina como documentación superficial, habiendo ya conocido los orígenes de este arte que provenía de la antigua astrología. La astrología médica estudia las corrientes fluídicas zodiacales y planetarias y su acción fisiológica en el cuerpo humano. En cada signo, planeta, decanato y cada grado del zodiaco está la vibración cósmica vinculada con una parte del cuerpo. Hipócrates dijo: un médico sin conocimiento de astrología no puede ser considerado a sí mismo médico.
El padre de la embriología, Constantino el Africano, describió la composición y desarrollo del embrión en relación con los planetas y cada mes de embarazo. En la curación magnética, pases, cargas, descargas y fricciones, etc., el maestre mencionó que hay muchos factores que deben ser considerados en este tipo de curación. 4 son los más importantes: la receptividad del paciente, el estado mental del curador, la posición de los planetas, los efectos atmosféricos. Los astrólogos tenemos la enorme responsabilidad de devolver a los médicos el conocimiento de la astrología. Sobre la magia y la astrología. La magia es el empleo de las fuerzas naturales y principalmente el conocimiento de la teoría de las vibraciones. Se divide en 3 planos: físico, astral y divino, y trabaja con la siguiente relación planetaria: cuerpo físico, la Tierra; cuerpo astral, la Luna; y cuerpo divino, el Sol. Tierra, brujería; Luna, magia; Sol, teurgia, los rituales, escuelas, cámaras secretas, así como la renovación del fuego y la concentración tibetana y la ceremonia cósmica o antenaje están vinculados con un orden cósmico y energético planetario. Primera gran propuesta astrológica del maestre Serge Raynaud de la Ferrière: el regreso a casa. El maestre dice: la edad de oro, renacimiento del bienestar, un periodo de paz, una época de bella fraternidad, una edad de conocimientos en la que la humanidad se liberará gradualmente de las ataduras mentales y espirituales que ha sufrido durante cientos de años. La Edad de Oro inicia con la entrada en la era del Aquarius en 1948. Entrada de la era de Aquarius. No podemos evitar recordar la barbarie más grande cometida por los humanos, el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde el mal uso de la energía atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 resumiera en un balance de pérdidas humanas mayor a 70 millones. La humanidad, en lo general, estaba consternada, devastada, con hambre, desmoralizada y con un odio hacia su propio hermano, el hombre. En ese instante de profunda depresión humana, el astrólogo Serge Raynaud de la Ferrière da una esperanza al mundo, anunciando la entrada de una era de oro, paz y armonía. La salida de Kali Yuga, ciclo de oscuridad e involución de la humanidad, así como la entrada a la era de Aquarius. Existen cerca de 60 diferentes fechas de la entrada de la era de Aquarius. Era sustentado en astronomía, astrología, eventos proféticos, esotéricos, religiosos y natalicios de líderes. Una de las más aceptadas fue la del maestre Serge Raynaud de la Ferrière, la cual estuvo apoyada en 3 elementos importantes: la parte astronómica, la parte astrológica y los acontecimientos históricos, y sobre este último señalamos la era atómica, que representa la liberación uraniana, el descubrimiento del transistor en 1948, la creación de la ONU en 1950, creando la Declaración de Derechos Humanos, los primeros intentos del acercamiento de los pueblos, la necesidad de limpiar el lastre que cargaba la humanidad y ponerse de acuerdo los pueblos para evitar conflictos mundiales. Desde el ángulo religioso católico, el Papa Pío XII proclamó solemnemente el dogma de la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma. De igual manera, en el Concilio Vaticano II se marcó un cambio uraniano en la Iglesia Católica, la desaparición del latín en las misas y el altar orientado hacia el pueblo. La política, la ciencia, la religión, el arte, la filosofía, la moral, en fin, todo se transformaba. Se practicaría el amor universal, no el amor libre, sabio y útil, sano de cuerpo y de espíritu. Pasemos a la parte astrológica. El signo de la constelación de Aquarius es un hombre vertiendo un cántaro con agua y 2 ondas paralelas, símbolo de la igualdad y respeto de la polaridad humana. En la mitología es Gamínedes, quien es raptado por Zeus y posteriormente ascendió al cielo como constelación Aquarius, símbolo de la eterna juventud y el amor humano sin distinción de sexos.
Para los egipcios, el dios Api, encargado de distribuir las aguas de la vida, la urna, símbolo de la buena fortuna. Sumerios, es el dios An quien derrama el agua de la inmortalidad sobre la tierra. El maestro dice que el arte de la nueva era, la palabra clave de Aquarius, es saber. Esta era demanda un gran conocimiento. La pérdida de la intelectualidad priva al ser humano de las relaciones con lo universal. Este ciclo representa el conjunto de todas las religiones, filosofías y concepciones que en curso se pueden formar en lo sucesivo, caracterizada por la inteligencia superior, la expansión de la conciencia, la energía abrupta, intermitente, repentina, incalculable, como una llama que asciende rápida y vertiginosamente hacia el cielo. Planteamiento final del maestre sobre esta ciencia milenaria. El yoga es el único método que ofrece la posibilidad de escapar a las influencias astrales. Todo lo que sucede está inscrito en la bóveda celeste, mas no todo lo que está escrito en la bóveda celeste tiene forzosamente que suceder. La astrología no incluye en absoluto ningún determinismo. Nos indica solamente los esfuerzos indispensables para nuestra evolución y aquella parte del libre albedrío que se nos concede, a fin de poder verificar nuestra energía y dirigirla mediante el conocimiento tanto de los periodos favorables como de nuestras capacidades y posibilidades. La astrología nos enseña que aunque las estrellas nos dan ciertas predisposiciones, tenemos la libertad de contrarrestarlas. Todo eso se debe a que, aunque el cuerpo físico está expuesto a las influencias estelares, el espíritu no, porque su morada está más allá del zodiaco, o sea, en el plano psíquico, mientras que en el plano físico y emocional estamos sujetos a las limitaciones del karma y las influencias astrológicas. Una vez ya sobre el plano mortal, nos encontramos en el plano absoluto, donde la ley del karma y las influencias de las estrellas de los planetas no nos alcanzan. Se debe buscar la verdad en una limitación eternal y no en una enseñanza, en una doctrina, en un libro, en una escuela, en una concepción y tampoco en la intelectualidad, en el arte o en la ciencia, sino que todos ellos son perfiles que delinean el camino, son etapas que ayudan a trepar por el sendero. El maestre dejó la horoscopía y los estudios astrológicos, puesto que tuvo misiones que atender y otras preocupaciones con la Federación Científica. Avisa de su retiro a la hermandad para cumplir ahora un deber más esotérico. Ciertamente, para el profano como para el privilegiado, el momento ha llegado de recibir la luz y de que cada uno realice su misión sobre la tierra. El maestre fallece el 27 de diciembre de 1962 a las 7:30 p.m. en Niza, Francia. La cosmobiología. La continuación de su obra y propuesta cosmobiológica la cristaliza y la implanta en el mundo el doctor José Manuel Estrada Vázquez, quien desde muy temprana edad, antes de los 10 años, ya conocía los ciclos de la luna en base a sus propias observaciones. También realizó a esa edad un estudio del cometa Halley, en 1910, dejando sorprendidos a sus padres. En su etapa adulta, a los 40 años, formó y preparó un grupo de personas con quienes anunciaba y esperaba la llegada a América de un ser portador de una misión importante para el mundo. Ese momento no se hizo esperar mucho y el encuentro tuvo lugar en enero de 1948 en el Hotel Royal en Caracas, Venezuela, con el gran astrólogo francés, Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, con quien se identifica y en ese mismo momento se convierte en su primer discípulo, recibiendo la formación no solo en el campo astrológico, sino también iniciático. A partir de ese momento, en cada una de sus conferencias, abría el libro de los cielos y compartía su saber astrológico e iniciático. Al término de sus diálogos hacía énfasis en las cualidades zodiacales de los participantes. Durante toda su vida hizo mucho hincapié al público y discípulos de la importancia del estudio de esta ciencia milenaria, considerándola, junto con el yoga, uno de los pilares indispensables para abordar la alta iniciación. Mayor información en las siguientes páginas y links.